Radio María Bolivia. Frecuencias 101.8 en Cochabamba, 106.6 La Paz y el Alto, 97.6 Santa Cruz de la Sierra, 95.9 Yapacaní, Villazón y Ribera Alta, 95.5 Oruro, Tarija, Sucre, Cobija, Trinidad, Potosí, Caniri, Yacuiba, Chapare Cochabambino, 95.4 en el Valle Alto. Radio María, una voz católica en tu hogar. A partir de este momento comienza el programa Volver al Camino, una hora templaria difundida por Radio María Bolivia. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Buenas noches, hermanos. Somos el grupo de Damas y Caballeros Templarios y hoy jueves 22 de agosto le traemos, como todos los jueves, un programa muy especial. Hoy nos va a leer el Evangelio del 22 de agosto el padre Alejandro Cunietti, y también contaremos la historia de Bernardo de Claraval, que este 20 de agosto fue su festividad. Y también contaremos sobre el santoral de mañana, del 23 de agosto, de San Eugenio de Macedonia. Ahora, mientras nos acomodamos un poco aquí en la cabina, nos vamos a un pequeño corte musical y volvemos con el Evangelio.
Quizá huir solo por temor, que es lo que siento yo, es más que amor, es más que amor, es más que amor. Ahora vamos a escuchar al padre Alejandro Cunetti, que nos contará sobre la festividad de hoy de María Reina. Escuchemos, por favor. Soy el padre Alejandro Cunetti, misionero en Medio Oriente, y hoy día 22 de agosto celebramos la memoria de María Reina y leemos el Evangelio según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David, llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso, si yo no tengo relaciones con ningún hombre?» El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se cumpla en mí lo que has dicho». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria, como decía, de María Reina. Y en efecto, María es reina, ante todo por ser Madre de Dios, porque esta dignidad le confirió a ella una grandeza casi infinita, proporcional al supremo bien que es su propio Hijo, el Verbo encarnado, Dios, segunda persona de la Santísima Trinidad. Y por ser Madre de Dios, la Virgen Santísima fue colmada de prerrogativas que adornaron su persona y la dignificaron y la dignifican, entre las cuales se encuentra esta de ser Reina y Señora de todo lo creado, por ser la madre del Creador y del Rey y Señor de todo. Ella es reina también porque fue corredentora, por haber participado de manera especialísima en la redención del género humano, siendo ella el medio por el cual vino al mundo el Salvador del mundo. Así la Santísima Virgen se asoció a Jesús, o Dios la asoció a Jesús, segundo Adán, como una nueva Eva. Ella es nueva Eva y por tanto madre de todos los vivientes según la gracia. Entonces María también nos conquistó junto con Cristo y por eso es nuestra reina, nos ha ganado. También María es reina por ser madre en el sentido de Israel, digamos, por ser madre del heredero de David y Señor de Israel, Jesucristo. Y esto también lo sabía la Virgen María, que conocía muy bien la Sagrada Escritura y la historia del pueblo de Israel y de su propia familia, que descendía de David, y tendría también muy claro que en Israel la madre, y no la esposa del rey, es la reina.
Por eso también María era reina. Y ella es reina por último lugar, también María, porque así lo ha querido Dios al exaltarla encima de todos los ángeles y santos, a quienes ella distribuye como por derecho materno, va a decir Pío X, los dones divinos. De esta reina debemos nosotros imitar su más manifiesta virtud, la humildad. Decía Pío IX, tanto la amó Dios sobre todas las criaturas, que se complació solo en ella con la mayor benevolencia. Tan maravillosamente la colmó de la abundancia de todos los carismas celestiales, sacados del tesoro de la divinidad, muy por encima de todos los ángeles y santos, que ella, siempre absolutamente libre de toda mancha de pecado y toda bella y perfecta, manifestó tal plenitud de inocencia y santidad que no puede concebirse cosa mayor después de Dios, y nadie puede imaginar fuera de Dios. Tan perfecta, tan sublime, y María, a pesar de esa sublimidad, pese a ver en sí misma todos los dones, tal predilección de parte de Dios, no se ensoberbeció, sino que reconoció en todo la obra de Dios y que ella no tenía por qué gloriarse, siendo que todo lo había recibido. Y así a Dios dio gloria, como ella dice en el Magnífica a su prima Santa Isabel: glorifica mi alma al Señor, porque ha mirado la pequeñez de su esclava. El poderoso ha hecho en mí grandes cosas, su nombre es santo. Queridos hermanos, si la humildad consiste en hacer en nuestro interior un vacío de nosotros mismos para que Dios pueda llenarlo con su presencia, ¿quién lo hizo mejor que la Santísima Virgen María, que de tal modo se anonadó a sí misma, se vació de sí misma, se hizo un abismo de humildad que atrajo no solo la mirada de Dios, sino incluso su propia presencia, la presencia física del Señor? Dios se enamoró de la humildad de María y por eso se encarnó en sus entrañas. Así, ella es la primera de las criaturas, la reina de todo lo creado. Ella se hizo la última, la servidora de todos, la esclava del Señor, y en atención a ello, Dios la constituyó la primera, la reina de todo. Porque el que se humilla será exaltado, dice Jesús. Imitemos entonces a nuestra reina y esforcémonos por ser humildes, que de la humildad dependen todas las virtudes, incluso la caridad, que es la más perfecta. A esta Santísima Reina, la más perfecta y a la vez más humilde de todas, con la que siempre podemos contar, pues reina para hacernos el bien, a ella nos encomendamos nosotros, sus hijos y esclavos, y le pedimos que nos conceda del Rey de Reyes la gracia de ser humildes y de poder entrar un día en el gozo y la gloria del reino de los cielos.
escuché su respirar y conocí también su terrible tempestad. Año tras año vi implacable el tiempo pasar, entre rocas y mar conocí la soledad. Y así ocurrió como llegué aquí, años de caminar y caminos abrir. Por frías sendas fui, por montañas altas subí, ríos atravesé, bajo el cielo sin confín. Junto al buen ciprés y a la flor del jazmín, mi legado te doy, todo está escrito aquí. Por muchas tierras fui, en el mar limpié mi dolor, a los vientos entregué las heridas del amor. Por muchas tierras fui, en el mar limpié mi dolor, a los vientos entregué las heridas del amor. Y como comentamos al inicio del programa, el 20 de agosto se recordó a San Bernardo de Claraval y contaremos un poco de su historia. San Bernardo de Claraval, el doctor Boca de Miel. San Bernardo, doctor de la Iglesia, primer abad de Claraval, ilustre por la santidad de su vida, por su doctrina y por sus milagros, siervo muy querido de la Santísima Virgen. Nacimiento y familia. Nació el año de 1091 en la reducida población de Fontainés, provincia de Borgoña, diócesis de Langres. Era señor del mismo lugar su padre Tecelino, descendiente de los condes de Chatillon, y una de las casas más ilustres de la provincia. Su madre, Alicia, era hija de Bernardo, señor de Montbard, pariente de los duques de Borgoña, ambos más distinguidos por su virtud que por su noble nacimiento. Bernardo fue el tercero de 7 hijos que tuvieron, 6 varones y una mujer. A todos los crió a sus pechos la piadosa madre, y a todos los amaba con ternura. Sin embargo, a Bernardo le dio un trato especial después de un misterioso sueño que tuvo estando encinta de él. El sueño del perrito.
Soñó que traía en el vientre un perrillo que ladraba, y atemorizada con este sueño se desahogó con un siervo de Dios, a quien se lo comunicó, y éste la consoló pronosticándole que daría a luz un niño, el cual, con el tiempo, sería vigilante custodia del rebaño del Señor, dando incesantes ladridos contra los enemigos de la fe y de la Iglesia. Devoción a la Virgen María. Parecía haber nacido con una devoción tan tierna y tan sensible a la Santísima Virgen que, siendo aún niño, bastaba pronunciar delante de él el nombre de María para hacerle saltar de gozo y de contento, ni para corregirle de aquellos defectillos que son inseparables de la infancia. Había otro medio más eficaz que decirle que aquello desagradaba a la Virgen. Muy luego reconoció lo mucho que debía a esta señora. Ni tampoco se duda que su extremo amor a la pureza fuese un don singular de la Reina de las Vírgenes. La personalidad de Bernardo. Pocos individuos han tenido una personalidad tan impactante y atrayente como San Bernardo. Él poseía todas las ventajas y cualidades que pueden hacer amable y simpático a un joven: inteligencia viva y brillante, temperamento bondadoso y alegre. Se ganaba la simpatía de cuantos trataban con él. Esto y su físico lleno de vigor y lozanía era ocasión de graves peligros para su castidad y santidad. Por eso durante algún tiempo se enfrió en su fervor y empezó a inclinarse hacia lo mundano y lo sensual. Pero todo esto lo llenaba de desilusiones. Las amistades mundanas, por más atractivas y brillantes que fueran, lo dejaban vacío y lleno de hastío. Después de cada fiesta se sentía más y más desilusionado del mundo y de sus placeres. Un remedio extremo. Sus pasiones sexuales lo atacaban violentamente. Detuvo un día incautamente los ojos en la vista de una mujer con algo de curiosidad, y se indignó tanto contra sí mismo que al punto se metió desnudo hasta el cuello en un estanque helado, que la casualidad le proporcionó inmediato para extinguir el fuego de la concupiscencia aún a costa de su vida. La Virgen le ofrece al niño. Una visión cambió su rumbo. Una noche de Navidad, mientras celebraban las ceremonias religiosas en el templo, se quedó dormido y le pareció ver al niño Jesús en Belén, en brazos de María, y que la Santa Madre le ofrecía al Niño Santo para que lo amara y lo hiciera amar mucho por los demás. Desde ese día ya no pensó sino en consagrarse a la religión y al apostolado. Impaciente ya por ejecutar cuanto antes su determinación, ninguna vida le pareció más conveniente para conservar su inocencia que la nueva reforma del Císter. Eran pocos los que tenían valor para abrazarla. Aterraban a todos las excesivas penitencias y la extrema pobreza que se observaba en ella. Dando vida al Císter. Bernardo se fue al convento de monjes benedictinos llamado Císter y pidió ser admitido. El superior San Esteban lo aceptó con gran alegría, pues en aquel convento hacía 15 años que no llegaban religiosos nuevos. Bernardo volvió a su familia a contar la noticia y todos se opusieron. Los amigos le decían que esto era desperdiciar una gran personalidad para ir a sepultarse vivo en un convento. La familia no aceptaba de ninguna manera. Pero aquí sí que apareció el poder tan sorprendente que este hombre tenía para convencer a los demás e influir en aquellos y ganarse su voluntad. Empezó a hablar tan maravillosamente de las ventajas y cualidades que tiene la vida religiosa que logró llevarse al convento a sus 4 hermanos mayores, a su tío y a casi todos los jóvenes de los alrededores. Dicen que cuando llamaron al menor para anunciarle que ellos se iban de religiosos, el muchacho les respondió: «Ajá, con que ustedes se van para ganarse el cielo, y a mí me dejan aquí únicamente en la tierra. Esto no lo puedo aceptar». Junto con 31 compañeros llegó al convento de los cistercienses
a pedir ser admitidos de religiosos. Pero antes, en su finca, los había preparado a todos por varias semanas, entrenándolos acerca del modo como debían comportarse para ser unos fervorosos religiosos. Cumplía entonces Bernardo los 22 años de su edad, y recibido en el noviciado, dio principio a la nueva vida con tanto fervor que sus primeros pasos excedieron, desde luego, la perfección de los más santos religiosos en el fin de su carrera. Formidable poder de atracción. En toda la historia de la Iglesia es difícil encontrar un hombre que haya sido tan dotado por Dios de un poder de atracción tan grande para llevar gentes a las comunidades religiosas como el que recibió Bernardo. Las muchachas tenían terror de que su novio hablara con el santo, porque lo más probable era que se iría de religioso. En las universidades, en los pueblos, en los campos, los jóvenes, al oírle hablar de las excelencias y ventajas de la vida en un convento, se iban en numerosos grupos a que él los instruyera y los formara como religiosos. Durante su vida fundó más de 300 conventos para hombres e hizo llegar a gran santidad a muchos de sus discípulos. Lo llamaban el cazador de almas y vocaciones. Con su apostolado consiguió que 900 monjes hicieran profesión religiosa. Fundador de Claraval. En el convento del Císter demostró tales cualidades de líder y de santo que a los 25 años, con solo 3 de religioso, fue enviado como superior a fundar un nuevo convento. Escogió un sitio sumamente árido y lleno de bosques, donde sus monjes tuvieran que derramar el sudor de su frente para poder cosechar algo, y le puso el nombre de Claraval, que significa valle muy claro, ya que allí el sol ilumina fuerte todo el día. Supo infundir de tal manera fervor y entusiasmo a sus religiosos de Claraval, que habiendo comenzado con solo 20 compañeros, a los pocos años tenía 130 religiosos. De este convento de Claraval salieron monjes a fundar otros 63 conventos. Mortificaciones excesivas. Desde que Bernardo se vio nombrado por abad, solo había usado de la dignidad de superior para mortificar con toda libertad su cuerpo, sin dependencia de nadie. Esto tenía tan maltratada su salud que ya comía sin gusto y siempre con repugnancia. En lugar de manteca, por muchos días estuvo comiendo sebo, o unto muy rancio, que le pusieron por equivocación, y el santo lo comió sin conocerlo. De la misma manera bebió en cierta ocasión aceite por agua sin advertirlo. Se halló muchas veces a las puertas de la muerte, y por sus excesivas penitencias llegó al extremo de no poder tragar cosa alguna sólida, siendo para él un amarguísimo tormento la necesidad de comer, que a otros les es de tanto gusto. Con todo eso, en medio de sus trabajos conservaba siempre un semblante tan sereno, tan risueño y tan alegre, que mostraba bien la tranquilidad de su alma. La oratoria de santo. Después de San Juan Crisóstomo y de San Agustín, es difícil encontrar otro orador católico que haya obtenido tantos éxitos en su predicación como San Bernardo. Lo llamaban el doctor boca de miel, doctor melifluo, porque sus palabras en la predicación eran una verdadera golosina llena de sabrosura para los que la escuchaban. Su inmenso amor a Dios y a la Virgen Santísima y su deseo de salvar almas lo llevaban a estudiar por horas y horas cada sermón que iba a pronunciar. Y luego, como sus palabras iban precedidas de mucha oración y de grandes penitencias, el efecto era fulminante en los oyentes. Escuchar a San Bernardo era ya sentir un impulso muy fuerte a volverse mejor. Sus predicaciones sobre la Virgen Santísima. Los que quieran progresar en su amor a la Madre de Dios
necesariamente tienen que leer los escritos de San Bernardo, porque entre todos los predicadores católicos quizá ninguno ha hablado con más cariño y emoción acerca de la Virgen Santísima que este gran santo. Él fue quien compuso aquellas últimas palabras de la salve: «Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María». Y repetía la bella oración que dice: «Acuérdate, oh Madre Santa, que jamás se oyó decir que alguno a ti haya acudido sin tu auxilio recibir». El pueblo vibraba de emoción cuando le oía clamar desde el púlpito con su voz sonora e impresionante: «Si se levantan las tempestades de tus pasiones, mira a la estrella, invoca a María. Si la sensualidad de tus sentidos quiere hundir la barca de tu espíritu, levanta los ojos de la fe, mira a la estrella, invoca a María. Si el recuerdo de tus muchos pecados quiere lanzarte al abismo de la desesperación, lánzale una mirada a la estrella del cielo y rézale a la Madre de Dios. Siguiéndola, no te perderás en el camino. Invocándola, no te desesperarás. Y guiado por ella llegarás seguramente al puerto celestial». Sus bellísimos sermones son leídos hoy, después de varios siglos, con verdadera satisfacción y gran provecho. Viajero incansable. El más profundo deseo de San Bernardo era permanecer en su convento dedicado a la oración y a la meditación. Pero el sumo pontífice, los obispos, los pueblos y los gobernantes le pedían continuamente que fuera a ayudarles, y él estaba siempre pronto a prestar su ayuda donde quiera que pudiera ser útil. Con una salud sumamente débil, recorrió toda Europa poniendo la paz donde había guerras, deteniendo fuertemente las herejías, corrigiendo errores, animando desanimados, y hasta reuniendo ejércitos para defender la santa religión católica. Era el árbitro aceptado por todos. Él exclamaba: «A veces no me dejan tiempo durante el día, ni siquiera para dedicarme a meditar, pero estas gentes están tan necesitadas y sienten tanta paz cuando se les habla, que es necesario atenderlas. Ya en las noches pararía luego sus horas dedicado a la oración y a la meditación». Consejero de los papas. Un hombre muy bien preparado le pidió que lo recibiera en su monasterio de Claraval. Para probar su virtud lo dedicó las primeras semanas a transportar carbón, y el otro lo hizo de muy buena voluntad. Después llegó a ser un excelente monje, y más tarde fue nombrado sumo pontífice, Eugenio III. El santo le escribió un famoso libro llamado De Consideratione, en el cual propone una serie de consejos importantísimos para que los que están en puestos elevados no vayan a cometer el gravísimo error de dedicarse solamente a actividades exteriores, descuidando la oración y la meditación. Incluso llegó a decirle: «Malditas serán dichas ocupaciones si no dejan dedicar el debido tiempo a la oración y a la meditación». Entre dos papas. Fallecido el Papa Honorio II, se produjo una doble elección papal. La mayoría de los cardenales apoyaron al cardenal Pietro Pierloni, que adoptó el nombre de Anacleto II, mientras que una minoría de cardenales se decantó por Gregorio Paparreschi, Inocencio II. La aparición de dos papas provocó el cisma y enfrentó a media cristiandad que apoyaba a Anacleto II con la otra media que defendía a Inocencio II. Este último contaba con el apoyo de Bernardo, que se recorrió Europa desde 1130 a 1137, explicando sus puntos de vista a monarcas, nobles y prelados. Su intervención fue decisiva en el Concilio de Estampes, convocado por el rey francés Luis VI. Asimismo, la influencia de Bernardo favoreció la confirmación de Inocencio II. Finalmente,
Anacleto fue rechazado como papa y fue excomulgado. El debate del siglo con Pedro Abelardo. Se narra en el libro La familia que se fue con Cristo, la controversia de San Bernardo con Pedro Abelardo. No es posible olvidarlo, pues fue la reunión del siglo. En toda Francia, mejor diría en toda Europa, no existía un solo monje que no anhelara enfrentarse con Abelardo en un debate. A muchos les molestaban sus enseñanzas. Ya recordaréis cómo Guillermo de Saint-Thierry escribió a nuestro padre Bernardo sobre ellas. Había descubierto los errores de Abelardo, pero quería que fuese Bernardo quien lo refutara. Lo mismo ocurrió con otros muchos. Conocían los errores, pero temían enfrentarse con su autor. ¿Y por qué? Porque era el rey de todos los polemistas. Casi de muchacho había derrotado a Guillermo de Champeux, el maestro en dialéctica de Francia entera, y desde aquel día hasta el 3 de junio de 1140 no hubo quien se atreviera a polemizar con él. Abelardo se creía invencible, y lo mismo pensaba el mundo. ¿Y qué sucedió? Que ante uno de los auditorios más brillantes con quienes jamás se enfrentara, formado por el rey, el delegado apostólico, los arzobispos, obispos, abades, priores, clérigos y una verdadera hueste de letrados, el gran Abelardo fue reducido al silencio por el monje delgadísimo, de aspecto débil y enfermo. No olvidaré esa asamblea mientras viva, ni tampoco olvidaré el temor que experimentó el gran Abelardo. Qué pequeño, asustado y preocupado parecía nuestro padre Bernardo comparado con él. Abelardo llegó con retraso, creo que fue para producir un efecto. Su entrada fue verdaderamente majestuosa. De toda su persona y de cada uno de sus movimientos emanaba el vigor, la confianza, el dominio, el poder, el imperio. Se dirigió hacia el altar, seguido del ardiente Arnaldo de Brescia, de furibundo aspecto, y de una cohorte de discípulos apasionados que zumbaban como un enjambre cantando victoria por anticipado. Cuando llegó al santuario se detuvo, miró al rey, al legado, a los arzobispos y recorrió las hileras de mitras con mirada entre desdeñosa y protectora. Bernardo puso fin a tanto teatro, haciendo guardar silencio a toda la concurrencia al levantarse de su asiento y empezar a leer en voz alta y clara una serie de proposiciones claramente heréticas recopiladas de los escritos de Abelardo. Bernardo, fundamentado en la Biblia, empezó a hablar. Vi más de una cabeza mitrada hacer signos aprobatorios a medida que Bernardo leía y comentaba brevísima y sutilmente. Al fin se detuvo, miró con fijeza a Abelardo y le dijo: «Defendedlas, rectificadlas o negad que sean vuestras». La asamblea en masa pareció quedar suspensa al salir de los labios de Bernardo aquella triple orden. Hubo un momento tenso de temor y asombro, roto cuando Abelardo se irguió. El auditorio se estremeció. Sus partidarios, dando por descontado su triunfo, parecían mirar a Bernardo con lástima. Mas sus semblantes se ensombrecieron al oír la primera frase de Abelardo. «Me niego a responder al cisterciense. Apelo desde este concilio a la sede de Roma». Antes de que la asamblea se recuperara de su sorpresa, Abelardo se había marchado. ¡Qué triunfo! Muy poco tiempo antes, Bernardo había dicho de Abelardo que era un verdadero Goliat. Ahora me pregunto si habría adivinado que iba él a representar el papel de David. Parecía que para vencer a todos los enemigos de la fe y de la Iglesia, no había otro como el abad de Claraval. Muerte y canonización. Después de haber llegado a ser el hombre más famoso de Europa en su tiempo,
y de haber conseguido varios milagros y después de haber llenado varios países de monasterios con religiosos fervorosos, ante la petición de sus discípulos para que pidiera a Dios la gracia de seguir viviendo otros años más, exclamaba: «Mi gran deseo es ir a ver a Dios y estar junto a Él, pero el amor hacia mis discípulos me mueve a querer seguir ayudándolos. Que el Señor Dios haga lo que a Él mejor le parezca». Y a Dios le pareció que ya había sufrido y trabajado bastante, y que se merecía el descanso eterno y el premio preparado para los discípulos fieles, y se lo llevó a la eternidad feliz el 20 de agosto del año 1153. Solamente tenía 63 años, pero había trabajado como si tuviera más de 100. Fue canonizado el 18 de enero de 1174 por el Papa Alejandro III, siendo declarado doctor de la Iglesia por Pío VIII en 1830. San Bernardo de Claraval ruega por nosotros. Santa María, estrella del día, muéstranos tú la virtud, sé nuestra guía. Santa María, estrella del día, muéstranos tú la virtud, sé nuestra guía. A tu nombre quedan al desnudo las miserias tristes de este mundo, pero tú señalas el camino a los hombres cerrados y perdidos. Santa María, estrella del día, muéstranos tú la virtud, sé nuestra guía. Santa María, estrella del día, muéstranos tú la virtud, sé nuestra guía. Debe ser la antorcha de mis pasos, agua clara del sagrado vaso, mi Señora, quien yo reverencio, dulce canto en medio del silencio. Santa María, estrella del día, muéstranos tú la virtud de nuestra guía. Santa María, estrella del día, muéstranos tú la virtud de nuestra guía. Al seguir tu pródigo camino, hallaré la puerta al paraíso, la verdad que hace libre al mundo, luz de Dios que late en lo profundo. Santa María, estrella del día, muéstranos tú la virtud de nuestra guía. Santa María, estrella
Ahora continuaremos con la historia de San Eugenio de Macedot. San Eugenio de Macenod, 1782-1861. Obispo de Marsella, fundador de la Congregación de los Misioneros Oblatos de María Inmaculada. Carlos José Eugenio de Macenod llegó a un mundo que estaba llamado a cambiar muy rápidamente. Nacido en Aix, de Provenza, al sur de Francia, el 1 de agosto de 1782, parecía tener asegurada una buena posición y riqueza en su familia, que era de la nobleza menor. Sin embargo, los disturbios de la Revolución Francesa cambiaron todo esto para siempre. Cuando Eugenio tenía 8 años, su familia huyó de Francia, dejando sus propiedades atrás, y comenzó un largo y cada vez más difícil destierro de 11 años de duración. Los años pasados en Italia. La familia de Macenod, como refugiados políticos, pasaron por varias ciudades de Italia. Su padre, que había sido presidente del Tribunal de Cuentas, Ayuda y Finanzas de Aix, se vio forzado a dedicarse al comercio para mantener a su familia. Intentó ser un pequeño hombre de negocios y a medida que los años iban pasando, la familia cayó casi en la miseria. Eugenio estudió durante un corto periodo en el Colegio de Nobles de Turín, pero al tener que partir para Venecia, abandonó la escuela formal. Don Bartolo Sinelli, un sacerdote simpático que vivía al lado, se preocupó por la educación del joven emigrante francés. Don Bartolo dio a Eugenio una educación fundamental con un sentido de Dios duradero y un régimen de piedad que iba a acompañarle para siempre, a pesar de los altos y bajos de su vida. El cambio posterior a Nápoles, a causa de problemas económicos, le llevó a una etapa de aburrimiento y abandono. La familia se trasladó de nuevo, esta vez hacia Palermo, donde gracias a la bondad del duque y la duquesa de Canizaro, Eugenio tuvo su primera experiencia de vivir a lo noble, y le agradó mucho. Tomó el título de Conde de Macenod, siguió la vida cortesana y soñó con tener un futuro. Vuelta a Francia, el sacerdocio. En 1802, a la edad de 20 años, Eugenio pudo volver a su tierra natal y todos sus sueños e ilusiones se vinieron abajo rápidamente. Era simplemente el ciudadano de Macenod. Francia había cambiado, sus padres estaban separados, su madre luchaba por recuperar las propiedades de la familia. También había planeado el matrimonio de Eugenio con una posible heredera rica. Él cayó en la depresión, viendo poco futuro real para sí, pero sus cualidades naturales de dedicación a los demás, junto con la fe cultivada en Venecia, comenzaron a afirmarse en él. Se vio profundamente afectado por la situación desastrosa de la Iglesia de Francia, que había sido ridiculizada, atacada y diezmada por la Revolución. El llamado al sacerdocio comenzó a manifestársele y Eugenio respondió a este llamado. A pesar de la oposición de su madre, entró en el seminario San Sulpicio de París y el 21 de diciembre de 1811 era ordenado sacerdote en Amiens. Esfuerzos apostólicos, los Oblatos de María Inmaculada. Al volver a Aix de Provenza, no aceptó un nombramiento normal en una parroquia, sino que comenzó a ejercer su sacerdocio atendiendo a los que tenían verdadera necesidad espiritual, los prisioneros, los jóvenes, las domésticas y los campesinos. Eugenio prosiguió su marcha, a pesar de la oposición frecuente del clero local. Buscó pronto otros sacerdotes igualmente celosos que se prepararían para marchar fuera de las estructuras acostumbradas y aún poco habituales. Eugenio y sus hombres predicaban en provenzal, la lengua de la gente sencilla, y no el francés de los cultos. Iban de aldea en aldea,
instruyendo a nivel popular y pasando muchas horas en el confesionario. Entre unas misiones y otras, el grupo se reunía en una vida comunitaria intensa de oración, estudio y amistad. Se llamaban a sí mismos misioneros de Provenza. Sin embargo, para asegurar la continuidad en el trabajo, Eugenio tomó la intrépida decisión de ir directamente al Papa para pedirle el reconocimiento oficial de su grupo como una congregación religiosa de derecho pontificio. Su fe y su perseverancia no cejaron, y el 17 de febrero de 1826, el Papa Gregorio XII aprobaba la nueva congregación de los misioneros oblatos de María Inmaculada. Eugenio fue elegido superior general y continuó inspirando y guiando a sus hombres durante 35 años, hasta su muerte. Eugenio insistió en una formación espiritual profunda y en una vida comunitaria cercana, al mismo tiempo que en el desarrollo de los esfuerzos apostólicos, predicación, trabajo con jóvenes, atención de los santuarios, capellanías y prisioneros, confesiones, dirección de seminarios, parroquias. Él era un hombre apasionado por Cristo y nunca se opuso a aceptar un nuevo apostolado, si lo veía como una respuesta a las necesidades de la Iglesia. La gloria de Dios, el bien de la Iglesia y la santificación de las almas fueron siempre fuerzas que lo impulsaron. Obispo de Marsella. La diócesis de Marsella había sido suprimida durante la Revolución Francesa y la iglesia local estaba en un estado lamentable. Cuando fue restablecida, el anciano tío de Eugenio, Fortunato de Macenod, fue nombrado obispo. Él nombró a Eugenio inmediatamente como vicario general, y la mayor parte del trabajo de reconstruir la diócesis cayó sobre él. En pocos años, en 1832, Eugenio mismo fue nombrado obispo auxiliar. Su ordenación episcopal tuvo lugar en Roma, desafiando la pretensión del gobierno francés, que se consideraba con derecho a intervenir en tales nombramientos. Esto causó una amarga lucha diplomática y Eugenio cayó en medio de ella con acusaciones, incomprensiones, amenazas y recriminaciones sobre él. A pesar de los golpes, Eugenio siguió adelante, resueltamente, y finalmente la crisis llegó a su fin. 5 años más tarde, al morir el obispo Fortunato, fue nombrado él mismo como obispo de Marsella. Un corazón grande como el mundo. Al fundar los Oblatos de María Inmaculada, para servir ante todo a los necesitados espiritualmente, a los abandonados y a los campesinos de Francia, el celo de Eugenio por el reino de Dios y su devoción a la Iglesia movieron a los Oblatos a un apostolado de avanzada. Sus hombres se aventuraron en Suiza, Inglaterra, Irlanda, a causa de este celo. Eugenio fue llamado un segundo Pablo, y los obispos de las misiones vinieron a él pidiendo oblatos para sus extensos campos de misión. Eugenio respondió gustosamente, a pesar del pequeño número inicial de misioneros, y envió sus hombres a Canadá, Estados Unidos, Ceilán, Sudáfrica. Como misioneros de su tiempo, se dedicaron a predicar, bautizar, atender a la gente. Abrieron frecuentemente áreas antes no tocadas, establecieron y atendieron muchas diócesis nuevas, y de muchas maneras lo intentaron todo para dilatar el reino de Cristo. En los años siguientes, el espíritu misionero de los Oblatos ha continuado, de tal modo que el impulso dado por Eugenio de Macenod sigue vivo en sus hombres, que trabajan en 68 países. Pastor de su diócesis. Al mismo tiempo que se desarrollaba este fermento de actividad misionera, Eugenio se destacó como un excelente pastor de la iglesia de Marsella,
buscando una nueva formación para sus sacerdotes, estableciendo nuevas parroquias, construyendo la catedral de la ciudad y el espectacular santuario de Nuestra Señora de la Guardia, en lo alto de la ciudad, animando a sus sacerdotes a vivir la santidad, introduciendo muchas congregaciones religiosas nuevas para trabajar en su diócesis, liderando a sus colegas obispos en el apoyo a los derechos del Papa. Su figura destacó en la Iglesia de Francia. En 1856, Napoleón III lo nombró senador y a su muerte era decano de los obispos de Francia. Legado de un santo. El 21 de mayo de 1861 vio a Eugenio de Macenod volviendo hacia Dios, a la edad de 79 años, después de una vida coronada de frutos, muchos de los cuales nacieron del sufrimiento. Para su familia religiosa y para su diócesis ha sido fundador y fuente de vida. Para Dios y para la Iglesia ha sido un hijo fiel y generoso. Al morir dejó a sus oblatos este testamento final. Entre nosotros, la caridad, la caridad, la caridad, y fuera el celo por la salvación de las almas. Las almas. Al declararlo santo la Iglesia el 3 de diciembre de 1995, corona estos dos ejes de su vida, amor y celo. Y este es el mayor regalo que Eugenio de Macenod, oblato de María Inmaculada, nos ofrece hoy. Hermanos, la hora del programa ha terminado y nos escuchamos el próximo jueves.